Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo capítulo de Porcinews Experts. Hoy nos ha abierto las puertas una empresa, ya veis que no estamos en nuestro entorno normal, en nuestra oficina normal Porcinews, estamos en una empresa del sector, una empresa tremendamente arraigada al territorio, profundamente arraigada a su gente. Tengo el placer de estar acompañada de Daniel Marsol. Hola Daniel. Hola Laura. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por abrirnos las puertas. Un placer y agradeceros también que nos vengáis a visitar y nos dejéis contar cosas. Sí, tenéis una historia muy interesante y muy bonita. Concretamente no estamos en las instalaciones típicas de Bonaria que conoce todo el mundo, estamos en la Fundación Bonaria y si tenemos tiempo explicaremos un poquito bien, más. Venga, lo dejamos para el final. Lo dejamos para el final por si acaso. Daniel Marsol es el director de comunicación, de marketing y relaciones corporativas de Bonaria. ¿Más cosas? ¿Te has olvidado una cosa? Sí, te has olvidado una cosa. A ver, ¿cómo no? Y RSC también. Ah, y RSC. Sí, ¿verdad? Cierto. Muy bien. Cierto. Muy bien. Bueno, entretenido está uno. Sí, ¿no? Sí. Daniel, yo es que tengo muchísimas preguntas, Venga, porque como haces tantas cosas, empezamos y... así que vamos a ir al lío directos. Entonces, ya a la yugular. Vamos a hablar de reputación. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿cuáles crees que son los principales retos a nivel de reputación del sector agroalimentario? Y si quieres además mojarte un poquito más y decirme del sector porcino, pues también. Interesante. Bien, reputación. Yo creo que al final, para mí, yo utilizo poco la palabra reputación, vaya por delante. ¿Vale? A mí me gusta más hablar de percepción, pero bueno, eso son manías de uno, ¿no? Manías que uno tiene, ¿no? Y un poco siempre confronto un poco esa percepción con la realidad, ¿no? Yo creo que en ese sentido, como sector, hablo más como sector, realmente tenemos un reto importante, ¿vale? El reto importante, en mi opinión, es realmente trasladar a la audiencia que está interesada, lógicamente, lo que hacemos. Es decir, se trata de damos muchas cosas por supuestas y es injusto. Y hay que poner en valor la contribución del sector, ya no solamente en términos de PIB y empleo, que también, sino en algo que puede parecer que se da por supuestísimo, pero algo tan fundamental para los ciudadanos como poder acceder a alimentos seguros, sanos, accesibles, que puedan pagar, ¿no? Entonces, la verdad es que como que parece que, bueno, faltaría menos que estuviéramos obligados a ello por alguna especie de disposición constitucional y para nada es esa la situación, ¿no? Entonces, yo creo que un poco mi aproximación a este tema es que creo que la profesión más bonita del mundo, que es producir y facilitar alimentos para que la gente pueda alimentarse de una forma sana y cubrir esas necesidades, parece como que estamos sometidos a algún tipo de plebiscito constante, ¿no? De esta gente, ¿qué hacen y tal? Y entonces yo siempre digo, la culpa es nuestra, de verdad, la culpa es nuestra. Eso de expulsarse los chinches y tal, las pulgas, Las pulgas. me parece absurdo. Si tenemos esa falta de percepción o esa percepción no positiva cuando nuestra profesión es absolutamente brutal, es porque no lo hemos hecho bien, no lo hemos contado bien, no hemos sido capaces de poner en valor, de reconocer incluso internamente en el sector el trabajo de la gente que está cada día en la granja, de la gente que procesa los alimentos, de la gente que los acerca a los sitios donde los consumidores pueden. Y yo creo que ahí tenemos ese enorme reto de mostrar la contribución enorme, ¿vale?, de todas estas personas que trabajan en el sector en un nivel más primario o en un nivel más avanzado, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el reto fundamental, contar lo que hacemos y ponerlo sobre todo en valor. Lo digo porque también, antes lo estábamos hablando mientras comíamos, que existe una cierta endogamia en nuestro sector y nos hablamos entre nosotros y nos reafirmamos y tal, y debemos entender que la mayor parte de la audiencia está alejadísima del sector. Es decir, para ellos es algo absolutamente extraño, más allá del gap ciudad-campo o urbanidad-ruralidad. Pero ya si lo bajamos a nivel de sector, quizás la distancia es todavía mayor. Entonces debemos de entender que hay muchas personas para las que resulta imposible empatizar o conocer a lo que nos dedicamos. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo de proactividad, de contarlo nosotros sin quitar ni poner. Yo creo que nos basta con contarlo, ¿vale? Hacemos muchísimas cosas
que las hacemos muy bien, luego otras no tanto, no pasa nada, hay que ser transparente, hay que reconocerlo y sobre todo marcar un horizonte de progreso y de mejora, ¿no? Bueno, no sé. Si te Pero hay una serie de discursos, ¿sí? A lo mejor es cierto que hay una parte de lamernos a nosotros mismos las heridas, ¿no? Puede ser, pero hay una serie de discursos que se ven en las redes, hay una narrativa que sí que se ve, que puede ser, ¿no? Que, por ejemplo, en el porcino, pues que es algo que ensucia, que huele mal, que contamina, el hacinamiento, patata. No pretendía discutir esa realidad, es cierto, Laura. No, a mí lo que me llama la atención es que tú precisamente vienes de la banca. Que sí, tampoco claro, es que sean soy un fenómeno. Los buenos de la peli. Como decimos en catalán, me'n vaig del foc a les brases, ¿no? O sea que realmente la verdad es que dejé un sector con una reputación, digámosle de ese modo, ¿no? Un poco pues... Y me voy a otro donde también pues existe una cierta presión, ¿no? A nivel reputacional. Pero yo creo que tampoco son comparables, ¿eh? Yo digo, mi experiencia anterior en el sector bancario, lo digo como lo siento, con total transparencia. Yo creo que viví épocas más complicadas de las que ahora en el sector porcino puedo estar viviendo, ¿no? También es cierto que en ese momento se hicieron muchas cosas muy mal por parte de muchas entidades, ¿no? Y entonces en ese sentido yo lo viví personalmente y profesionalmente bastante mal, ¿vale? Porque dirigiendo una pequeña entidad financiera que tenemos, en Vanaria hacemos muchas cosas, entre otras, pues tenemos una entidad financiera también, sintiéndonos que profesionalmente habíamos estado siempre donde tocaba y en el nivel que tocaba, pues éramos víctimas un poco de esa visión general, ¿no? Que nos ponía a todos en el mismo saco, ¿no? Hasta el punto de que alguna vez, pues en alguna cena con aquello tan típico de que estás cenando con gente a la que no conoces muy bien, ¿no? ¿Y tú dónde estás? ¿No? Una pregunta inocente y tal, ¿no? Y mi mujer dándome pataditas por debajo de la mesa. No digas, trabajas en un banco porque liamos la cena, ¿no? Eso no pasa en el porcino. Bien, entonces es cierto, como tú dices, que hay pues, intereses, porque yo diría directamente intereses, no diría que haya una persona que opina, no, hay intereses que promueven pues esa duda, ¿no? sobre nuestro trabajo y nuestros impactos, ¿no? Y es evidente que ante eso lo que debemos hacer es precisamente contrarrestar con comunicación asertiva, tranquila, reposada. Y eso es lo que quizás en el sector pues, se ha echado en falta. Yo creo que vamos en camino de corregir eso, ¿no? Pero o sea, si me permites dar, por ejemplo, un ejemplo... No te lo voy a pedir, dime ejemplos. En ese sentido, ¿no? Que muchas veces, en algunas ocasiones se nos ofrece un micro, un espacio para poder opinar, ¿no? Y es frecuente que lo declinemos. Si no ocupamos ese espacio, no podemos quejarnos de que otros tomen ese micrófono y cuenten lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, sin ir más lejos, no hace tanto en TV3 se produjo un programa por Camiseria y nuestro presidente dijo, oye, ¿pero qué problema veis en salir y contar lo que hacemos? ¿No estamos orgullosos de lo que hacemos? Pues oye, no os preocupéis, ya salgo yo y lo cuento. Creo que con toda humildad, creo que es un ejemplo de lo que hay que hacer. Si estamos tranquilos, estamos orgullosos, estamos satisfechos de lo que hacemos, ¿qué problema hay en compartirlo de forma transparente con la audiencia para que lo pueda conocer? Si no ocupamos ese espacio lo va a ocupar alguien que a lo mejor no tiene ese cariño ni ese conocimiento real de lo que ocurre en el sector. Me parece ideal que me lo digas porque muchas veces nos han dicho, no queremos una entrevista, bien. ¿Para qué vamos a dedicar el tiempo a eso? Muy bien. Yo creo que tenéis muchas cosas que decir, muchas cosas que explicar. ¿Algo más que cambiarías? Yo creo que debemos hacer un esfuerzo de empatía, de verdad. Yo creo que en el sector a veces somos algo injustos. Comemos todo el día la misma sopa boba nosotros, nos miramos al ombligo, nos lamemos las heridas, como tú has dicho. Y una persona que está viviendo en Sabadell, que vive en Alcorcón, que tiene su estrés diario, que tengo que ir a recoger los niños al cole y llego tarde, que tengo a la madre enferma, pobrecilla, y tengo que ir a buscar el medicamento a la farmacia y tal. Esa persona al final es una persona, y creo que en general como sociedad somos una sociedad vulnerable, expuesta pues, a fake news, expuesta a 20.000, tenemos 20.000 estímulos cada minuto, le vamos dando el scroll en nuestros móviles. No podemos pedir al público en general que se entretenga en conocer cuáles son los procedimientos, las normativas que se respetan en el sector para... Me explico. Entonces, yo creo que debemos ser nosotros quien encontremos el modo en que eso, quien lo quiera buscar, lo encuentre, ¿vale? Y tenga la posibilidad de contrastar. Pero yo creo también que no debemos ser muy optimistas en ese sentido. Yo creo que tenemos que construir reputación en lugar de reaccionar cuando pasa algo.
¿vale? Eso es algo que yo creo que también quizás tenemos que apuntar en nuestra lista de deberes y entonces no es válido, no es aceptable que cuando hay una crisis corramos todos a distribuir información, a llamar a través de nuestras agencias de PR, de comunicación, distribuir información. ¿Por qué no lo hacemos cada día? ¿Por qué no ponemos en valor un trabajo que hacemos cada día? Y sumamos puntos positivos, sumamos crédito. ¿Cuántas compañías se dedican a construir crédito? Yo no sé si como sector lo hemos hecho. Crédito es aquello que tienes que cuando llueven de punta, ¿no?, te protege, ¿no? Y esa reputación construida en base a esos impactos, a esa contribución que hacemos a la sociedad y a la alimentación de muchas familias, es lo que luego te va a proteger cuando, Dios no lo quiera, haya una situación de crisis porque alguien haya hecho algo que no tocaría, ¿no? Que siempre puede existir, ¿no?, ese tipo de situaciones, ¿no? Vamos a hablar, si te parece, ya concretamente, ¿no?, enfoquemos en Bonaria. Muy bien. Yo creo que tenéis un modelo muy singular. Para los que somos de la tierra... Más de acuerdo. Para los que somos de la tierra tenemos como mucho orgullo, aunque no hayamos trabajado nunca aquí, ¿no? Forma parte de nuestra historia, de alguna forma. Gracias. Y tenéis un propósito muy claro. A mí me gustaría, porque para mí es algo evidente, pero puede ser, como decías tú, ¿no?, para alguien de Extremadura no le resulte tan cercano. ¿Nos podrías explicar ese propósito? Encantado. Además lo explico muchas veces, lo comparto muchas veces. De hecho, debo decirte que yo estoy atendiendo 2 o 3 visitas corporativas porque una de las cosas que hemos hecho en nuestra casa, que me viene bien esta posibilidad de contarlo, es que hemos abierto la compañía, ¿vale? Y de forma sistemática y proactivamente invitamos a gente no del sector porcino, eso ya lo conoce. No hace falta. También invitamos a alguien del sector, pero generalmente preferimos invitar a gente que está fuera de nuestro mundo. Y vente un día, te contamos. Empresas de otros sectores, universidades, asociaciones, fundaciones culturales. Les invitamos a venir un día a Guissona. Y cuando eso ocurre, a mí me toca ser el anfitrión y dedico siempre, invariablemente, podéis preguntarlo, mis 5 primeros minutos a contar el propósito. Y ahora ya sé que vivimos el momento en que la gente se flipa con los propósitos y todo el mundo tiene propósitos elevadísimos y tal. Y me gusta contarlo porque nuestro propósito se formuló por primera vez en el año 72. Cuando esto de los propósitos pues era como una cosa que lo que urgía en ese momento era poder llenar la nevera, porque España era otro país bien diferente, ¿no? Y afortunadamente hemos progresado mucho en ese momento. Entonces, esto del propósito, fíjate, viene de... Nosotros en el año... Jaume Alsina, que es nuestro fundador, es una persona muy curiosa, muy inquieta y cuando ir a Barcelona no era para nada lo que es hoy, era bastante, casi como media aventura, pues a través de un conocido de Barcelona tuvo conocimiento de que venía un americano, ¿vale?, a Barcelona a hacer una presentación, el vicepresidente creo que era de la Asociación Americana de Management, Jim Kingsley creo que era, cuando no existían redes, te tenías que enterar que había algo en Barcelona sin redes y tal, ¿no? Y él pues se cogió el coche y se fue a Barcelona, ¿eh? Entonces, la verdad es que ese fue un hito importante en nuestra compañía porque lo que escuchó Jaume Alsina en ese momento le marcó un poco cuál debía ser el camino. Y al cabo de pocos meses ese señor americano estaba en Igualada, está cerca de Guissona, invitado por nosotros para hacer una sesión exclusiva a la cooperativa de Guissona en ese momento, luego Bonaria, ¿vale?, para explicarnos lo que era la planificación estratégica. Y nos explicó, yo no estaba, bien, soy bastante más joven, como se puede ver, nos explicó que debe empezarse por formularse un propósito. Año 72. Ahora parece muy evidente, no lo era en ese momento, y que del propósito emanaba todo. Primero tenéis que definir para qué trabajáis. ¿Cuál es el foco de la cooperativa? Total, que llevamos desde el año 72 hasta el 2025 formulando propósito bienalmente, cada 2 años, cuando hacemos nuestra planificación estratégica, empezamos formulando el propósito. Y nuestro propósito al final ha ido mutando en cuanto a las palabras, pero no en cuanto al fondo, al concepto, ¿no? Y al final nuestro propósito, ¿para qué trabaja Bonaria? Bonaria trabaja para contribuir al bienestar y el progreso del entorno rural. Eso es el qué. El propósito debe ser diferencial. No puede ser un propósito que lo pueda suscribir todo el mundo. Yo creo que en ese sentido es bastante original. Nosotros trabajamos para contribuir al progreso y el bienestar. Bienestar es una palabra preciosa, estar bien, del entorno rural. Eso es el qué. Y luego, ¿cómo lo hacemos? ¿Vale? Muy bien, está muy bien, eso es aspiracional, pero luego tendrás que desarrollarlo, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues fomentando la actividad económica, lógicamente. Si no hay actividad económica, si no generas prosperidad, si no generas riqueza, malo.
¿vale? Y luego también con una mirada importante en actuaciones de impacto social. Tú has anticipado que estamos en el edificio de la Fundación, luego si nos da tiempo, que me va a dar a mí que no, lo contamos, que también es algo diferencial. Y siempre, en ambos casos, siempre que seamos capaces de ver que eso añade valor. Si hay alguien más que ya está haciendo eso, oye, dediquémonos a otra cosa, que tenemos una lista larga de tareas pendientes, ¿no? Y finalmente, con una mirada de largo plazo. Y al final yo siempre cuento que nosotros estamos ahora mismo operando 604 supermercados para la gente que vive en nuestros pueblos se pueda ganar la vida. Que parece como una historia como muy bonita, pero es que es auténtica, es verdad. O sea, nosotros no hemos empezado a abrir supermercados por abrirlos. El propósito de que nosotros evolucionáramos hacia la distribución era para garantizar el futuro de esas familias que se despiertan cada día en nuestros pueblos, que nos traen sus cosechas, que cuidan nuestros animales en sus granjas, para que no se tengan que ir a la ciudad si quieren perfecto, si no quieren, etcétera, etcétera. Es decir, ese bienestar y ese progreso del entorno rural. Y eso es lo que da sentido a nuestro trabajo de cada día. ¿Te he contestado? Me has contestado súper bien. Tengo que decir que si algo eres un gran contador de historias. No lo sé, pero me toca la práctica. Será cuestión de la práctica. Engancha, pero como tenemos un tiempo limitado. Venga, va, ¿no? Siguiente. No, lo que te quería preguntar es si este propósito fideliza al consumidor. Es decir, el hecho de, ¿no? Es interesante. De cuidar. Es muy interesante. A mí me encantaría decirte sí, pero tengo mis dudas. Ajá. Y tengo mis dudas porque realmente vivimos en ese mundo acelerado donde a veces del dicho al hecho existe un trecho, ¿verdad? Entonces, entre lo que decimos y lo que hacemos suele haber un gap, ¿no? Y una zona difusa donde a veces no somos muy coherentes todos, yo el primero, entre nuestros actos y nuestros aparentes pensamientos, ¿no? Entonces, es verdad que ahí primero tenemos una tarea a hacer, yo creo que ahí hago autocrítica. No hemos incidido suficientemente en eso, es decir, hay mucha gente que con toda la legitimidad, porque no puede ser de otro modo, si nosotros no hemos intentado reparar ese equívoco, ven un establecimiento Bonaria en su barrio, y bueno, una cadena de supermercados. Pero desconocen realmente que, aparte de una cadena de supermercados, ¿qué es lo que hay detrás, ¿no? Lo que hay detrás. Y eso solamente es atribuible a Bonaria, porque esa persona no tiene por qué saber. Nosotros se lo tenemos que acercar y se lo tenemos que contar. En el supuesto, no obstante, de que esa persona tenga conocimiento de que optando por hacer su compra en Bonaria está generando ese arraigo en el territorio, ese bienestar en el entorno rural, etcétera, etcétera, también sigo manifestando mis dudas respecto a que a veces, y además cualquier estudio ratifica eso, lo que prima es la conveniencia, por encima de cualquier otro elemento, luego está el precio, pero primero la conveniencia, ¿no? Porque afortunadamente pues podemos escoger, ¿no? Y valoramos mucho nuestro tiempo. Entonces, yo, con prudencia, es decir, hay gente que sí, que entiende el concepto y que quiere avalarlo haciendo su compra en un establecimiento alineado con sus valores, los hay, pero no me atrevería a decir para nada que eso sea mayoritario hoy. ¿Vale? Yo creo que al final la mayor parte de decisiones se basan en esa conveniencia o en ese balance de decir, oye, pues lo que cojo, calidad, precio y sobre todo mi tiempo me satisface y no me preocupo muy mucho o nada de saber cuál es el origen de esos productos y tal, ¿no? Yo creo que hay un gap, ¿vale? Entre lo que a veces en la escena o en el diálogo público se nos quiere hacer ver y el comportamiento real de los consumidores. Es mi percepción. Cuando se habla de propósito, además, ahora es verdad que está muy de moda hablar de propósito, todo el mundo tiene grandes propósitos, pero yo creo que uno de los factores es que precisamente las nuevas generaciones, los Z sobre todo, claman a los cuatro vientos que no solo es trabajar en un sitio, que el trabajo no dignifica o no necesariamente solo el trabajo dignifica y que lo que quieren es trabajar en un sitio que les dé un cierto, o sea, que esté alineado con sus valores y que tenga un propósito. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que ese propósito tan claro que tenéis os ayuda a atraer talento joven? Te respondería un poco en la misma línea del argumento anterior. Habrá casos en que sí, pero también habrá casos en los que eso no acabe llegando. Como en el caso anterior también, a veces porque no lo contamos suficientemente bien, cuando hacemos el onboarding y hay gente que empieza a trabajar en nuestra casa, y yo soy de los que defiendo que deberíamos dedicar más energías y más tiempo en explicarles lo que es Bonaria. Autocrítica de nuevo, y ver y hacerles evidente que nos dedicamos a algo muy, lo digo con el corazón en la mano, muy bonito, que es que la gente pueda alimentarse con seguridad,
a un precio que puedan pagar, que cada día pueden ir a una tienda y encontrar producto fresco. Es precioso. En pocas profesiones se me ocurren que puedan ser tan gratificantes, ¿no? Desde el punto de vista de satisfacción personal. Entonces, y luego con una historia como la que en este caso, la de nuestra casa, ¿no? Esa historia de evolución, ¿no? Desde los campos, ¿vale? Hasta llegar al consumidor final, ¿no? Un poco en una evolución espontánea, tranquila, pero desde luego el conocimiento de esa historia seguro que retiene a gente en nuestra casa. Sí. Gente que decide quedarse para trabajar y contribuir a ese propósito, ¿no? Colectivamente, ese propósito colectivo. Pero también tengo esa sensación de que, bueno, que en un mundo muy inestable, muy volátil, muy voluble, donde todos tenemos poca paciencia, a veces esos mensajes cuesta. Desde luego, en cualquier caso, nosotros vamos a seguir defendiendo que trabajamos para ese propósito y vamos a seguir contándolo, y lo que tenemos que hacer en todo caso es reforzar un poco ese mensaje, ¿no? Para que se genere ese orgullo de pertenencia, ¿no? Yo te comentaba cuando antes paseábamos, antes de la comida, ¿no? Y te decía, para mí, personalmente, como Daniel, es un orgullo trabajar en un grupo que hace cosas tan maravillosas como esta, ¿no? Y lo digo porque lo siento así, entonces a mí eso me fideliza claramente, ¿no? Yo creo que además, antes hablábamos de que era un modelo singular, pero yo creo que es un caso realmente que algún día se estudiará en las universidades. Hay casos en alguna universidad. Sí. Porque es una zona, la nuestra, que históricamente era una zona pobre, seca, sin grandes tierras, ¿no? O sea, aquí no se podía vivir demasiado bien. Eso evidentemente ha cambiado con la evolución y con la industrialización. Todo muy bien, perfecto. Pero vosotros habéis conseguido que un pueblecito se haya transformado de repente en una ciudad. No sé si ya se denomina ciudad. No lo sé. Mini pueblo, no sé. Ciudad, no sé. No, yo tampoco lo sé. Pero sí que es cierto que viven todos alrededor de vosotros, ¿no? Porque generáis trabajo, generáis oportunidades. Es un efecto, me lo decías tú antes, ¿no? Es la antidespoblación. Sí, de hecho, yo siempre defino a Bonaria como una empresa radicalmente rural. Radicalmente rural desde cualquier ángulo en que se quiera observar, ¿no? De hecho, uno de los elementos que creo que a mí, por lo menos, me gusta resaltar siempre es que Bonaria, Corporación Alimentaria y es una sociedad anónima, es titularidad de 4.200 accionistas. No creo que exista otra compañía en España que no esté cotizada con ese número de accionistas, porque básicamente o son empresas familiares o son empresas en nuestro tamaño, empresas que cotizan en los mercados, ¿no? Entonces, nuestra evolución societaria, nuestra transformación ha querido, y creo que es maravilloso, que la propiedad, ¿vale?, de la compañía esté en manos de agricultores y trabajadores del grupo. Y eso hace que las miradas sean distintas. Nuestro objetivo no es convertirnos de un día para otro en multimillonarios porque venga algún millonario filipino o colombiano y nos ofrezca por cada acción no sé cuántos euros y nosotros la soltemos a cambio de dinerito. Para nada. Nuestra máxima ilusión, nuestro consejero delegado Ramón Alsina lo cuenta siempre que tiene esa oportunidad, es que dentro de 50, 60, 70, 80, 100 años continúe existiendo un agente de prosperidad ubicado en Guisona, ubicado en la Segarra, nuestra tierra, que genere ese bienestar en su entorno, ¿no? Puede parecer como muy conceptual, muy filosófico, pero es que es así, y lo contamos así porque lo sentimos así. La propiedad, el comité de dirección, estamos todos aquí, vivimos aquí, en nuestro entorno. ¿Cómo no vamos a tener cuidado de lo que pasa en nuestro entorno, tanto medioambientalmente como socialmente? Es algo absolutamente natural. Yo siempre digo, hasta cierto punto se nos podría achacar que somos egoístas, claro, porque cuidando ese entorno también nos cuidamos a nosotros, es cierto, y al talento que tenemos en la compañía, entiéndeme, ¿no? Entonces, realmente esa radicalidad rural es algo que llevamos como grabado en el ADN y que fluye espontáneamente. Si me permites una anécdota para ilustrarlo. Nosotros ahora mismo somos una compañía con dos cabezas, ¿no? Estamos en el agro, estamos en la industria, ¿vale? Pero estamos también en el mundo de la distribución. No hay ninguna otra compañía en el sector porcino, pero el sector agroalimentario, pues hay varios ejemplos de grandes grupos, ¿no?, que están desde el agro hasta que sacamos un jamón, ¿no? Una pieza de jamón espectacular, riquísima y tal, ¿no? Pero no hay ningún otro grupo que haya
trascendido hacia la distribución directa, ¿no? Directamente a través de establecimientos propios, ¿no? Entonces, eso y ese ADN que también es industrial, obsesionado por la eficiencia, cuando hemos comido, oye, me encanta el sistema, es un sistema de restaurante eficiente, práctico, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo hacemos con esa mirada. Bien, entonces, cuando nosotros empezamos a abrir puntos de venta, extrapolamos también esa visión industrial donde cada céntimo cuenta al formato de distribución. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite tener un modelo de distribución que nos permite operar con rentabilidad establecimientos en poblaciones donde otros operadores, otros distribuidores no pueden implantarse. Este año hemos abierto en Bujaraloz, 948 habitantes. En Níjar, Teruel, 1771. En Báscara, Girona, creo que 1000, no muchos. ¿Dónde más? En Prats de Lluçanès, como municipio, 900 habitantes, muy dispersos y tal. En La Ampolla, 3000. Poblaciones donde a veces somos el único establecimiento de alimentación y otras donde estamos junto a 2 o 3 otros operadores, ¿no? Si la propiedad de la compañía fuera de un fondo de inversión, el Fondo Soberano Noruego, no abriríamos en Bujaraloz, ya te lo digo yo, ¿vale? Y si nuestro director financiero se cuadrara, pues igual tampoco. Pero ¿por qué abrimos en Bujaraloz? Porque nos encanta, porque es un pueblo. Y porque entendemos que vivir en un pueblo no tiene que implicar renuncias ni sacrificios. Una de las razones por la que la gente se va de los pueblos y los pueblos se vacían es no poder comprar un frasco de mayonesa o una pechuga de pollo. Si para comprar una pechuga de pollo tengo que coger el coche, ir al pueblo grande de la comarca, hacer 10 kilómetros y volver, al final me voy a cansar y me voy a ir a vivir a ese pueblo grande donde puedo hacer la compra. Nosotros intentamos, con nuestro modelo, acercar esa posibilidad de hacer la compra, algo tan básico pero a la vez tan importante, a esos pequeños pueblos, ¿no? Y es otro de los múltiples vectores donde hacemos, creo que, cosas distintas y que, más allá de la rentabilidad, pues nos satisfacen un montón. No eres el único que me ha dicho que tienes gran orgullo de pertenecer a Bonaria. Sí, se nota, pero además es que no eres el único que me lo has comentado. Entonces, parte de ese orgullo es esto que me estás comentando, es el propósito, es la fundación. Bueno, ¿es todo? Sí, sí, porque claro, al final tampoco querría dar la sensación de que solamente nos preocupan los pueblos. Nos preocupan los pueblos, claro que sí, pero sobre todo en la medida que muchas veces, pues en el ámbito rural, los que vivimos en el ámbito rural, extrañamos a veces que tenemos algunos déficits en servicios, en atenciones, que las administraciones públicas, pues lógicamente, pues a veces no se acuerdan mucho de nosotros, ¿no? Entonces, en lugar de quejarnos o en lugar de resignarnos, pues en Bonaria somos más de rebelarnos, ¿no? Somos un poco Mafalda, digo yo muchas veces, ¿no? Y cuando algo no nos parece bien decimos basta, e intentamos actuar, tomar acción, ¿no? En lugar de quejarnos. Entonces, eso aplica para nuestro entorno rural, pero para nada nos olvidamos que al final nuestra misión se basa también en que seamos capaces de ser muy eficientes en nuestro trabajo, acercar esos alimentos, y una cosa en la que nosotros tenemos también una verdadera obsesión es en la accesibilidad. Es decir, ya no te hablo de sostenibilidad y tal, que son cosas más socorridas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando se habla de sostenibilidad, una cosa que me enoja bastante es que hablamos, escuchando a veces a gente hablar de sostenibilidad, digo, no sé si estamos en lo cierto, porque me da la sensación que estamos construyendo un discurso de sostenibilidad para ricos. Yeah. Y eso no me gusta para nada, no me gusta en absoluto. Es decir, yo creo que tenemos que apellidar a la sostenibilidad, tenemos que llamar sostenibilidad accesible. Eso es un término que un día me vino a la cabeza y que siempre que me dan un micro, porque yo sí que lo escojo, intento contarlo de la sostenibilidad accesible, porque hay que construir una sostenibilidad que se pueda pagar. Y no una sostenibilidad para determinadas élites que podrán pagar por un producto que sin ser tan sostenible cueste 3, pueden pagar 10, pues perfecto, pero eso no nos lleva a ninguna parte. Entonces, tenemos que trabajar con ese espíritu de sostenibilidad. Tú mencionabas, antes has utilizado el pasado muy bien, porque a mí a veces se me escapa el presente. Has dicho, era una tierra pobre. A veces se me escapa el y tengo que corregir luego. Es cierto, hoy no lo es. Es una tierra próspera, sinceramente lo creo así, pero recordamos de dónde venimos. Y recordamos muy vivamente que lo que no te comías a la hora de la comida volvía a aparecer mágicamente a la hora de la cena en la mesa, ¿no? Y te lo tenías que terminar comiendo, ¿no? Y porque estamos en una comarca de secano, cada gota cuenta. Y sabemos que en nuestra industria, donde utilizamos mucha agua, tenemos que reutilizarla en la medida de lo posible. Nuestra mentalidad de aprovechamiento es también radical, ¿no? Como la ruralidad. Entonces, todo eso nos lleva al final a construir un modelo donde, contrariamente a lo que muchas veces se presenta, yo estaba en presentaciones donde digo, yo es que lo veo al revés, ¿no? Donde la sostenibilidad y la eficiencia se contraponen, ¿no? Como si fueran enemigos. Y digo, dejémonos de esa visión, por favor.
En nuestro caso, en nuestra experiencia, sostenibilidad y eficiencia trabajan colaborativamente, porque es que al final no podemos ser sostenibles sin ser eficientes. ¿Vale? Porque al final una de las dos cosas se nos va a caer. Si a lo mejor vives en el vergel número 1 del mundo y tienes de todo y te sobra de todo, pues quizás puedas, pero no es nuestro caso. Entonces esa mentalidad es muy fuerte. Entonces lo de la accesibilidad para nosotros es muy importante, muy importante. Y nosotros intentamos, y creo que lo hacemos bastante bien, ¿vale? Acercar productos, primero que todo, seguros. Alimentos, nuestro foco es evidentemente la producción de cárnica, ¿no? Alimentos cárnicos, primero que todo, seguros. Luego, evidentemente, sabrosos, de calidad, frescos. Nuestro modelo se basa en reposición diaria. Cada día vamos y volvemos desde nuestra planta a todas nuestras tiendas. A todas nuestras tiendas. Circuito corto, 24, 48 horas a lo sumo. Eso nos permite alargar la vida útil del producto, menos desperdicio. Fíjate que todo al final acaba redundando en una sostenibilidad del modelo, en un mayor aprovechamiento, ¿no? Y al final, si todo eso lo haces bien, tú puedes acercar esos productos a los barrios a un precio muy competitivo. Bueno, yo es que no voy a añadir nada más. O sea, y además yo creo que lo vamos a dejar aquí porque tú y yo nos podríamos enrollar hasta mañana. Pero ahora ya estamos fuera de... Y ahora si no ya la gente se va a cansar de nosotros y nos va a Venga, oye, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo y nada, paciencia y a escucharnos.